Hoy es un día para darle la bienvenida al taller a una nueva integrante que viene dispuesta a poner orden entre telas, vasos, tazas y gorras. Les presento la A100 Multi-Heat Press de HTV Ron. Si te gusta la personalización o tienes un pequeño emprendimiento creativo, esta prensa puede convertirse en una de esas herramientas que quieres tener siempre lista para cada proyecto. Y lo que más me llama la atención es que ajusta automáticamente la presión según el proyecto. Así que olvídate de estar peleando con las perillas para encontrar un punto exacto de presión. Aquí simplemente seleccionamos y ajustamos la presión desde su pantalla, de una manera mucho más sencilla y precisa. Además está pensada para trabajar con diferentes tipos de proyectos, desde camisa y todo tipo de textil hasta vasos, tazas, gorras o sombreros. Así que puedes tener varias posibilidades de personalización sin llenar el taller de una colección de máquinas diferentes. Y seanme sinceros, cuando una herramienta consigue hacer que el proceso sea más sencillo, repetible y cómodo, dan ganas de sacar todos esos proyectos que tenemos pendientes en la lista. Para comenzar, a simple vista nos encontramos al lado izquierdo con el cable de alimentación y al lado derecho con el cable conector para las placas calefactoras. Lo primero que vamos a hacer es conectar la A100 a la corriente. Primero vamos a pulsar el botón modo y vamos a cambiar cada modo según lo necesitemos. Y podemos navegar entre los iconos de camisa, taza, gorras y personalizado. Este botoncito que está debajo del cabezal de la A100 es el botón de liberación y sujeción de las placas calefactoras. Para el primer proyecto vamos a utilizar la placa calefactora para textiles y objetos planos. Para instalarla simplemente la deslizamos suavemente debajo del cabezal y luego la subimos hacia arriba para que encaje perfectamente en el hueco de sujeción. Seguido instalamos el tapete o estería de la prensa, sujetándola con las 4 tiras elásticas que van enganchadas en la parte de abajo de la tabla de planchar. Luego conectamos la placa calefactora a la máquina. Nos aseguramos de que las flechas queden alineadas. Y para quitar cualquiera de las 3 placas solo tenemos que presionar el botón de liberación sosteniendo cada una de las placas sin dejarla caer. Como siempre vamos a imprimir nuestro diseño en papel de transferencia o en papel para sublimación dependiendo del caso. Como primer paso siempre hago un pre-planchado de preparación. Coloco la camiseta en la prensa térmica, la cubro con una lámina de teflón y aplico calor durante 15 segundos para eliminar arrugas y humedad en la tela. Luego pasaré un rodillo quitapelusas sobre la zona a estampar. Seguido de esto ubicaré una regla guía para centrar el diseño de forma simétrica. Cuando estoy segura de que está bien el diseño, retiro la regla de alineación. Cubrimos con el papel protector y aplicamos el segundo prensado. Y por último hago un tercer prensado si la técnica o el material lo requieren para fijar mejor el diseño. Y el resultado final con un acabado impecable y los colores de la tela oscura lucen al 100%. Estampar sobre telas oscuras tiene una magia especial, porque cuando ves una prenda terminada con esa calidad impecable y ese brillo único, te das cuenta de que todo el cariño y la dedicación puesta en el proceso realmente vale la pena. Para el siguiente proyecto vamos a estampar una camisa blanca de mangas cortas, utilizando papel de transferencia. Lo hacemos de una forma diferente y muy práctica, ya que la plancha térmica A100 nos da una increíble opción de retirar la placa calefactora si la prenda es demasiado grande. Y usé esta camisa a modo de ejemplo, permitiéndonos hacer el prensado de una forma manual y con total control. Como siempre vamos a hacer un pre-planchado cubriendo la camisa con una lámina de teflón durante unos 15 segundos para eliminar cualquier resto de humedad y arrugas en la tela. Y que no se nos olvide pasar el rodillo quitapelusas. Después utilizamos la regla guía para centrar y alinear el diseño de forma totalmente simétrica. Luego cubro la prenda con la lámina de teflón y realizo el prensado ejerciendo presión, aproximadamente por unos 30 segundos, ya que yo no ejerzo la misma presión que la máquina, así que lo aumento unos segunditos más. Y como siempre hacemos un tercer prensado rápido para garantizar la máxima durabilidad y fijación del estampado. Esto es si la pieza lo requiere también. Si quieren que este fantasmita se conserve por bastante tiempo bonito,
Laven siempre la prenda al revés con agua fría. Esto evitará una fricción directa con otras prendas y protege el diseño. Y por último, no usen la secadora ya que el calor directo puede agrietar el estampado o encoger la tela. Las tote bag tienen mucho potencial para darle personalidad a cualquier look. Esta vez voy a decorar esta tote bag en color crema de la marca HTV Ron y quiero conseguir un resultado que se vea diferente, a la vez llamativo. Lo primero será preparar el diseño y crear prácticamente cualquier frase, nombre, ilustración o composición. Una vez terminado, exporto el archivo y lo envío al plotter de corte. Una vez terminado el corte, llega uno de esos trabajos que requiere paciencia, depilar el diseño. Aquí toca retirar todo el vinil sobrante hasta dejar únicamente las partes que queremos transferir a la tote bag. Ahora vamos a preparar la tote bag. Primero utilizamos como siempre el rodillo quitapelusas para eliminar esas fibras, pelusas o cualquier pequeño residuo. Luego hacemos el preplanchado para eliminar arrugas y ayudar a reducir la humedad que tiene la tela. Y ahora sí, llega el momento de colocar nuestro diseño. Lo situamos aproximadamente en el centro de la tote bag, intentando que quede bien equilibrado visualmente. Una vez colocado, lo cubrimos de la lámina protectora de teflón y realizamos el primer prensado con la HTV Ron a 100. Retiramos la bandeja y revisamos cuidadosamente cómo ha quedado. Y yo siempre veo que es necesario darle un segundo prensado para asegurarnos que el vinil quede perfectamente adherido, ya que con el primero a veces queda medio levantado de alguno que otro lugar. Pero aquí viene un pequeño reto, como el diseño es bastante grande y quiero aprovechar diferentes zonas de la tote bag, también preparé unos pequeños corazones que corté del mismo vinilo camaleón. Para colocarlo correctamente voy trabajando por secciones, prensando cada grupo de corazones por separado y voy protegiendo las zonas que ya están terminadas. Esto es especialmente importante porque no queremos aplicar calor innecesariamente sobre unas partes del diseño que ya están perfectamente adheridas. Así que repetimos el proceso, colocamos, protegemos, prensamos y revisamos. Nuevamente colocamos, protegemos y prensamos hasta conseguir que cada detalle quede exactamente donde queremos. Sinceramente tengo que admitirlo que ni yo pensaba que quedara tan bonito. El efecto morado tipo camaleón es espectacular y me encanta que cambie con la luz. Esto hace que la tote bag tenga un acabado muchísimo más llamativo. Y lo mejor que hemos partido de una sencilla bolsa de color crema. Y terminamos con una pieza completamente personalizada, única y con mucho carácter. Este es justamente el tipo de proyectos que demuestran que una buena prensa térmica no solo sirve para poner un diseño sobre una camisa. Ahora cambiamos completamente el proyecto y primero tenemos que apagar la prensa y colocarlo nuevamente en modo. Desde la pantalla seleccionaremos el icono de las gorras y pulsaremos el botón comenzar. Y aquí tenemos uno de los detalles que me gusta más de la A100, que ajusta automáticamente la altura adecuada para este tipo de proyectos. Una vez preparada, colocaremos la base y la placa específica para las gorras y conectaremos el módulo al conector de la prensa. Ahora viene un paso muy importante, colocar correctamente la gorra. La situaremos sobre la base y utilizaremos la palanca para estirar y sujetar la tela de la gorra, intentando que quede lo más firme y plana posible. Y como quería darle un toque divertido, elegí un diseño de sushi kawaii. Colocamos el diseño en la posición que deseemos. Lo cubrimos con un trocito de papel para horno para proteger la tela y el diseño. Luego hacemos el prensado siguiendo los parámetros adecuados para nuestro material. Después revisamos que todo haya quedado correctamente adherido y repetimos el proceso con las pequeñas decoraciones que quiero colocar en la visera. Aquí tenemos que trabajar un poco de paciencia y cuidado, especialmente porque la visera tiene una forma bastante curva y queremos que cada elemento quede bien colocado. Y como todavía queda un poquito de espacio, yo no diría que un poquito, todavía queda mucho espacio, decidí colocarle otra figurita en la parte trasera de la gorra, porque si vamos a personalizarla, vamos a hacerlo por delante y por detrás.
Aquí es hasta donde nos deje la imaginación. Y ahora sí retiramos y revisamos a que todos los detalles queden perfectos. Y listo, tenemos nuestra gorra de Sushi Kawaii completamente personalizada. Esto es justamente lo interesante de tener la prensa multifunción. Una misma herramienta nos puede ayudar a transformar diferentes productos y convertirlos de un objeto sencillo en una pieza mucho más originales y personalizadas. Así que si haces regalos, tienes un pequeño emprendimiento creativo o simplemente disfrutas creando cosas diferentes, las posibilidades con esta prensa se multiplican mucho. Y como ya tenemos preparada la placa y la base para gorras, se me ocurrió hacer un pequeño experimento para descubrir si también podemos aprovechar este accesorio para otros proyectos. Porque si una herramienta nos ofrece varias posibilidades, hay que experimentar hasta la última gota de creatividad. Esta vez voy a convertir unos simples trocitos de fieltro blanco en unos adorables llaveros kawaii. Y lo mejor es que no necesito una superficie enorme para hacerlo. Elegí 3 diseños que me gustaron mucho y lo voy a sublimar directamente sobre el fieltro. Aunque este proyecto también podríamos realizarlo utilizando la placa de camisetas con una sola prensada. Pero quería darle otra funcionalidad a esta base y quería ver qué tan versátil puede resultar. Seguramente ustedes están pensando en otras cosas que podríamos hacer con esta misma idea, porque una vez que empiezas a mirar una prensa térmica con ojos creativos, cualquier trocito de material parece convertirse en un proyecto. Colocamos los diseños, realizamos los prensados correspondientes y esperamos que el calor y la presión hagan su trabajo. Una vez terminada la sublimación, retiramos el papel. Ahora toca convertir estos pequeños diseños en nuestros llaveros. Primero recortamos cuidadosamente el contorno de cada figurita, dejando aproximadamente unos 5 milímetros de un margen alrededor. Este pequeño borde nos dará el espacio suficiente para coser posteriormente. Una vez recortada la pieza, preparo la aguja y el hilo. Para el contorno voy a utilizar madeja en color rojo y una sencilla puntada festón. Si nunca la han hecho, no se preocupen porque es bastante fácil de aprender y queda preciosa para este tipo de proyectos. Como quiero que estos llaveros tengan un poquito de volumen, antes de cerrar completamente la pieza, voy a rellenarlos con un poquito de guata. No necesitamos demasiada, solo la suficiente para conseguir ese efecto acolchadito. Ahora sí, terminamos de cerrar todo el contorno utilizando nuevamente la puntada festón. Y listo, lo que comenzó siendo un simple trocito de fieltro terminó convirtiéndose en unos llaveros kawaii acolchaditos, pero también podrían utilizarse como unos pequeños apliques decorativos para bolso, mochila, estuches, prendas o incluso como detalles para regalar. Vamos a probar otra función de la A100. Para esta prueba voy a utilizar el paquete de 6 tazas de la marca HTV Ron que adquirí junto con la prensa A100. Y como diseño elegí unos lápices de colores acompañado de una frase que me encanta. Preparé la imagen y la imprimí previamente en papel de sublimación. Voy a posicionarlo sobre la taza intentando que quede perfectamente centrado y sobre todo evitando que la impresión se salga de los bordes. Una vez que esté conforme con la posición, utilizo suficiente cinta térmica para sujetar el papel y evitar que se mueva durante el prensado. Después cubro la zona con un poco de papel para horno para protección y ahora sí nos vamos directamente a preparar nuestra A100. Para trabajar con la taza vamos a instalar la placa o la resistencia especificada para tazas y termos. La deslizamos suavemente por la base de la prensa, levantamos el cabezal y lo encajamos cuidadosamente en su posición. Una vez colocada, conectaremos el cable de la resistencia y configuraremos los parámetros de temperatura y tiempo adecuado para este material. Ahora sí, colocamos la taza dentro de la resistencia, deslizándola suavemente hasta conseguir que quede bien centrada y que toque todas las áreas del diseño, para que tenga un contacto uniforme. Iniciamos el prensado y dejamos que la A100 Multi-Heat Press haga su trabajo. Cuando termina el ciclo, retiramos la taza utilizando unos guantes de protección porque les aseguro que está bastante caliente.
Y ahora sí, viene mi momento favorito y de tensión, porque vamos a descubrir el resultado. Así que retiramos cuidadosamente el papel. Y como ven, los colores han quedado súper vivos. El diseño se ve uniforme y no encuentro irregularidades en la presión. Toda la imagen quedó perfectamente transferida, sin zonas apagadas ni partes que hayan quedado sin cubrir. Y hay otro detalle que me gustaría resaltar y que me gustó a la vez, que no tuve que girar la taza para realizar un segundo prensado. En otras resistencias que he utilizado, esto puede ser necesario para conseguir cubrir toda la zona del diseño. Pero aquí la transferencia quedó completa en una sola operación. Para cerrar este recorrido con la A100 Multi-Heat Press de HTV-RON, quería hacer algo diferente. Así que esta vez me voy a personalizar una maleta de viaje, porque seamos sinceros, reconocer nuestra maleta entre otras 20 prácticamente iguales en la cinta transportadora puede convertirse en un pequeño juego. ¿Cuál de todas es la mía? Así que vamos a darle un toque mucho más personal. Para empezar, preparé las iniciales en vinilo permanente en color azul. Una vez cortadas, utilicé papel transfer para colocarlas sobre la maleta. En este caso, preparé 2 juegos de iniciales y los distribuí en diferentes zonas para que fueran fáciles de identificar, pero quería añadirle un poco más de personalidad, así que preparé las mismas iniciales junto con algunos motivos relacionados con los viajes. Esta vez utilicé vinil textil termoadhesivo en color blanco. Y aquí viene una pequeña idea que me encanta para personalizar equipaje. Vamos a utilizar 2 cintas de sedas de aproximadamente 2 centímetros de ancho y convertirlas en un pequeño identificador decorativo. Primero hacemos un ligero preplanchado en la cinta para eliminar las arrugas y conseguir una superficie más lisa. Después colocamos cuidadosamente los diseños en vinil, intentando que queden bien centrados. Cubrimos con nuestro papel de teflón y realizamos el prensado durante unos segundos. Una vez terminado, dejamos que el material se enfríe y retiramos la película transparente. Como quiero que la cinta quede decorando por ambos lados, repetimos exactamente el mismo proceso en el otro extremo de la cinta. Una vez terminadas las 2 cintas, llega la parte más sencilla. La colocamos en la cremallera de la maleta y hacemos un pequeño nudo para asegurarla muy bien. La verdad que ahora la maleta tiene un toque completamente diferente, pero además las cintas cumplen una función práctica. Ayudan a identificar visualmente nuestro equipaje con mucha más facilidad. De hecho, muchos viajeros utilizan algún tipo de cinta lazo o distintivo de color para reconocer rápidamente su maleta cuando aparece en la cinta transportadora. Eso sí, utilizar este tipo de identificadores conviene colocarlos de una forma en que no interfieran en la manipulación y el escaneo del equipaje. En caso de dudas, mejor optar por otro identificador. Ahora cuéntame qué pondrías tú en tu maleta, tus iniciales, tu nombre o una frase o algún diseño divertido. Te leo en los comentarios. Después de utilizar la Multi-Heat Press de HTV-RON con diferentes proyectos, creo que ya podemos hablar de lo que realmente importa y darles las conclusiones finales de esta prensa térmica. Y para mí, una de las mayores ventajas está precisamente en su versatilidad. Durante estas pruebas no solo la hemos utilizado para camisetas, la llevamos un poco más allá. Personalizamos tote bag con vinil textil, trabajamos las gorras, creamos pequeños proyectos con fieltro, sublimamos tazas y hasta encontramos una forma de darle personalidad a una maleta de viaje. Y esto es algo que valoro muchísimo en el taller. Una sola máquina que pueda acompañarme en diferentes tipos de proyectos significa tener más posibilidades creativas sin necesidad de llenar el espacio de máquinas especializadas para cada tarea. Otra cosa que me ha gustado mucho es el funcionamiento, que resulta bastante sencillo. La pantalla permite seleccionar diferentes tipos de trabajo y realizar los ajustes necesarios, mientras que el sistema de presión nos ayuda a conseguir resultados más consistentes para alguien que está comenzando en el mundo de la personalización. Y a su vez tenemos el proceso más guiado. Puede ser que al dar los primeros pasos sea mucho menos intimidante. Y para quienes ya tienen experiencia, esa comodidad también se agradece, porque cuando tienes varios pedidos y proyectos pendientes, cada paso que puedes simplificar se traduce en tiempo que puedes dedicar a crear otra cosa o diseñar.
También me parece muy interesante para quienes están pensando en convertir sus manualidades en un pequeño emprendimiento. Puedes comenzar personalizando productos para ti, después crear regalos para la familia, amigos y poco a poco ampliar las posibilidades hacia productos personalizados para los clientes. ¿Y te ha gustado todo lo que puede ser la A100 Multi-Heat Press de HTV Ron? Te voy a dejar todos los enlaces con toda la información abajito en la descripción de este video, para que puedas ir a echarle un vistazo y animarte y hacerte con ella. Sin más que agregar, me despido. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un besito con aliento de dragón. Hasta la próxima. Bye.